Familia de Pitazo Inicial, sean bienvenidos a otra edición de su canal dedicado a nuestro fútbol venezolano y a nuestra selección Vinotinto. Hoy con un invitado especial, el guardameta histórico del Caracas Fútbol Club, Javier Toyo, mejor conocido como La Muralla. Bienvenido, amigo mío. Saludos, un gusto de estar aquí en tu programa y bueno, hablemos un poco a ver qué sale de esta conversación de fútbol. Así es, mi hermano. Primeramente quería preguntarte, ¿a qué te estás dedicando actualmente? ¿Estás trabajando algo que tenga que ver con el fútbol? Bueno, te cuento que desde que ya dejé de jugar fútbol oficialmente o profesionalmente, pues me dediqué a mis negocios personales, a hacerlos crecer y hace como unos 4 o 5 meses atrás, pues se me presentó la oportunidad de trabajar con un equipo que eh, está actualmente en las categorías inferiores participando en las ligas aquí en Caracas, que se llama Torre Azul, una escuela de fútbol. Y ahí comencé como parador de los porteros ahí en la escuelita. Y actualmente estoy alternándolo con los negocios personales. Prácticamente es como unas formativas, formativas. Sí, es una escuelita, ya tiene bastante tiempo, sin embargo, no es muy conocido la escuelita, pero ahí estoy trabajando a la par también con Macintosh, Ah, la que computadora. ahí estamos ahí trabajando con el Toro Azul. Qué bueno, hermano. Quería preguntarte, ¿cómo evalúas actualmente los arqueros de nuestra selección? Bueno, en tu momento tuviste de lado arqueros históricos como Reni Vega, Rafa Dudamel, Angelucci, en tus tiempos, ¿no? Pero actualmente está Rafa Romo, bueno, Fariñez que tuvo desafortunadamente una lesión que lo apartó de las canchas y está volviendo otra vez a su nivel. Pero ¿cómo evalúas el desempeño de nuestros arqueros en la actualidad? Actualmente, bueno, veo un buen nivel en la portería. Lamentablemente, Fariñez tuvo una lesión que no sé hasta qué punto sería tan grave. Me llamó mucho la atención que en el extranjero no pudo recalar en ningún equipo importante, Claro, a pesar de que se hizo una inversión por él que fue bastante grande y desafortunadamente después de la lesión, pues vimos como hasta incluso volvió a tocar las puertas en Colombia y ningún equipo de los que tocó se quedaron con él. Sobre todo llamó la atención después de haberle hecho las pruebas médicas. Y bueno, volvió así aquí es. a su casa, donde él comenzó, donde nació futbolísticamente, y ahí vemos que está haciendo un gran trabajo en la portería del Caracas Fútbol Club. Sí, por lo que veo que También he visto, está recuperando su nivel. sí, afortunadamente, porque es algo que necesita la selección, mucha competencia en el arco, a pesar de que Romo anda bastante bien. Por supuesto. Baroja creo que ha estado alternando ahí las convocatorias también. Bueno, en fin, actualmente tenemos un buen nivel en la portería. Romo anda bastante bien, afortunadamente, y esperemos que siga así porque estamos muy cerca de conseguir algo importante para Venezuela. Así es, mi hermano, así es. ¿Cómo evalúas el desempeño del cuerpo técnico actual? Fernando El Bocha Batista, creo que tienes un amigo también que es el preparador de arqueros, Vicente Rosales, que tapó en el Caracas. Sí, bueno, mira, yo creo que mientras haya posibilidades de clasificar, el trabajo es bueno. Claro, así Lo que hay es. que tener cuidado con los rivales directos, no se puede perder puntos, por ejemplo, con un Perú, Bolivia aquí de local o Ecuador, incluso que son equipos que pudieran estar a la par o al nivel que está Venezuela actualmente. Y yo creo que esas oportunidades no se pueden desaprovechar cuando nos toque de local. Eh, Tenemos la posibilidad este año y el próximo de conseguir unos puntos que posiblemente sean lo suficientes como para lograr la clasificación, pero falta mucho, pero creo que no está imposible. Yo creo que está cerca de lograr. Hermano, tú vestiste la camiseta de nuestra selección en 10 ocasiones. ¿Qué se siente vestir la camiseta de la Vinotinto, representar al país, cantar el himno nacional? Me imagino que debe ser emocionante, ¿no? Sí, sobre todo cuando se está en el extranjero, con escuchar el himno de tu país, pues eso te da un orgullo, te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta ese momento para estar en ese nivel. Da mucha satisfacción y el compromiso de estar ahí Claro. ante tanta gente en contra, quizás en el extranjero nos ven de una manera que nosotros acá no nos sentimos así y
afortunadamente eso se ha cortado muchísimo eso de que vean a Venezuela como el equipo que siempre cedía los puntos, ahora no, ahora lo ven de otra manera. Yo creo que el proceso que se hizo desde la era de Richard Páez creo que ha dado sus frutos actualmente y por eso ya no nos miran como se veía en el pasado Así a Venezuela. así es, hermano, así es. Mira, lo primero que me preguntan de Javier Toyo me recuerda a ese partido frente a River en Buenos Aires, allá donde te prácticamente fuiste el MVP. Yo vi ese partido en vivo. Recuerdo esas atajadas, ese gol de la Champeta Velázquez, el colombiano, el atacante, una gran jugada del Maestrico. Bueno, contaban con un gran plantel también, de verdad, jugadores de selección y extranjeros de buen nivel. Cuéntame de ese partido, hermano. ¿Qué recuerdos tienes de ese juego? Bueno, recuerdo que antes de que llegáramos incluso a Argentina, pues se hablaba mucho de que nos iban a golear, de que Venezuela no tenía fútbol, Caracas no era un equipo como para que le ganara al River. Entonces se especuló mucho, sobre todo los argentinos que les gusta hablar mucho. Sí, así es. Y yo creo que eso a nosotros nos dio cierto grado digamos, de rabia, de que no podía ser que hablaran de nosotros de esta manera, aun cuando nosotros nos estábamos preparando muy bien. Quería que esta fuera nuestra copa. Llegamos con un buen plantel ahí y fíjate cómo después se dio el partido. Sí, tuvimos muchísimo peligro que nos trajo Sí. el River, pero nosotros pudimos afrontarlos y fíjate que logramos un gol clarísimo con Chapeta que nos dio la victoria en la casa de River. Y fue iniciando el partido, lo recuerdo. O sea, es complicado marcar desde el inicio porque obviamente se te viene, se te vienen encima todo el partido, los 90 minutos, no, no es fácil. Ustedes le ganaron los dos partidos a River. El otro fue en Sí, Cúcuta. recuerdo incluso que ellos metieron un reclamo por el Rígido, en ese momento nuestra casa era el Rígido, Claro, y ellos metieron un reclamo, no querían jugar en esa cancha. Y aparte de eso, nosotros jugamos un partido con Colo Colo en Chile donde hubo una trifulca, una pelea ahí con los sí, me acuerdo. policías, la broma, entonces eso nos trajo una suspensión de varios jugadores y tuvimos que jugar en Cúcuta el partido local, el de vuelta. Recuerdo que se jugó en Cúcuta y también logramos la victoria ahí contra ellos en 3-1 a favor nuestro. Ese grupo difícil, ¿no? Ese Colo-Colo tenía jugadores interesantes, Alexis Sánchez, Chupete Suazo, con una gran generación y Caracas pasó de grupo. Después luego les tocó en octavos de final el Santos de Brasil, un equipazo también. Ese partido en Caracas 2-2 y luego se les fue de las manos ese partido en Sí, Brasil. el de Santos también fue algo extraño porque a Santos creo que no le habían hecho ningún gol de local en esta copa y nosotros fuimos allí y estábamos ganando 2-0 incluso. Y creo que la vimos tan fácil que queríamos seguir atacando y contra estos equipos a ese nivel pues uno no puede equivocarse y ahí nosotros cometimos el error de querer hacer más, querer buscar más y contra estos equipos uno no puede cometer ese tipo de fallas. Después se nos remontaron y bueno, perdimos este partido 2-3, nos metieron 3 goles. Hermano, y en ese plantel estaba Luis el Pájaro Vera, José Manuel Rey, Andrés Rouga, grandes figuras de nuestra selección, históricos de nuestra selección. ¿Qué se siente estar con tantos jugadores de jerarquía, de experiencia, de tanto liderazgo, ¿no? Sí, eso era lo bueno, que aparte ya teníamos muchísimo tiempo trabajando juntos, ya nos conocíamos muy bien, fuimos ganando títulos y estuvimos consiguiendo Las logros desde muy estrellas. jóvenes y fuimos compenetrándonos mucho durante creo que más de 10 años tuvimos un grupo importante de jugadores y yo creo que eso hizo que el Caracas Fútbol fuera grande, fuera bastante difícil de ganarle y nosotros Claro. conseguimos bastantes cosas importantes para el club en su momento. Así es. Mira, conseguiste 8 títulos con el Caracas, una Copa Venezuela. También estuve observando que también te titulaste en Dominicana, ¿no? En la Liga Dominicana. Háblame de esa experiencia en Dominicana, Sí, un país bueno, que no después que tiene salí cultura de fútbol. sí, incluso cuando yo escuchaba por ahí como en el 2013, 2014, que Cristian Cáceres, el Burro Arias se habían ido a jugar a Dominicana, nosotros Lito bromeábamos Arias. mucho
de Dominicana que iban a jugar béisbol y ese tipo de cosas. Luego, como en el 2015 más o menos, 2016 que yo salgo de Metropolitano, te da la oportunidad de ir a jugar a Dominicana y yo estaba prácticamente ya terminando mi etapa como futbolista y me pareció atractivo. Y cuando llegué allá me sorprendió el nivel de jugadores, porque quizás no tanto de los dominicanos, pero sí del nivel de extranjeros que habían. Creo que se podían jugar hasta 7 extranjeros en cancha. Claro. Y la mayoría eran también haitianos por la cercanía que hay y el nivel era bastante alto. Mm. Y me gustó mucho, incluso ese año estuvimos ahí con Burro Arias y eh, Enzo Rodríguez también estuvo en ese equipo con nosotros y salimos Claro. campeones con En Barcelona ya, Barcelona, Barcelona, equipo dominicano. Barcelona de allá dominicana. Ha crecido bastante el Ahí fútbol tuvimos dominicano, tres ¿no? años. Ha crecido bastante el fútbol dominicano, por lo que veo, con la migración de tantos extranjeros, jugadores también colombianos, venezolanos. El Lobo Guerra estuvo por allá también, en la Liga Dominicana. Ahorita, por allá jugando con Delfín el Este. Sí, hay muchos extranjeros, muchos argentinos también van a jugar allá, Exacto. quizás para buscar ritmo, más que todo también jugadores ya veteranos que están en etapa ya de retiro y sin embargo Claro. el nivel sigue siendo bastante alto. Ecuatorianos también vi allá y muchos extranjeros van a terminar sus carreras allá. Tú iniciaste tu carrera, bueno, en el equipo de, me imagino que de tus amores, el Caracas Fútbol Club. Luego vas al Vigía, una plaza también que es muy futbolera, Mérida, que es una ciudad donde han salido tantos jugadores venezolanos al exterior, como Ricardo David Páez, el Zurdo Rojas. Pero también tienes una experiencia en el fútbol colombiano, que es uno de los fútbol de los más competitivos de Sudamérica, el Atlético Bucaramanga. Cuéntame de esa experiencia en el fútbol cafetero. Sí, esa oportunidad se dio en el 2008, después de haber terminado la Copa del 2007, que fue una muy buena actuación en esa Copa. Afortunadamente nos fue bastante bien. Se nos presentó la oferta de ir a Bucaramanga y ahí estuvimos por un lapso de 8 meses aproximadamente. Se puede decir que estuvo dividido en dos etapas, una etapa muy buena y luego comenzaron los problemas económicos en el club. Vinieron acompañados de resultados que no eran favorables y por ahí la cosa empezó a decaer mucho. Claro, Se dio ya una incomodidad que ya no era buena, salió el técnico que me había llevado, luego llegó otro que quería traer a sus jugadores, y es entendible. Y yo decidí renunciar, en ese momento renuncié y hablé con Fili Valentina, que era el encargado en ese momento de Caracas, y claro. volví y me quedé aquí en el Caracas por otros 4 años más. En Colombia, ¿cómo observan al futbolista venezolano? Javier, ¿cómo lo observan? ¿Es respetado? Sobre todo Sí, la en ese prensa, momento ¿cómo lo sí, observa? porque la cercanía también que hay con San Cristóbal, viene mucho gente de Cúcuta que van a los partidos del Táchira, en ese momento se vivía eso, no sé si ahora será igual, y había mucho feeling entre el fútbol venezolano y el fútbol colombiano. De hecho, cuando nosotros jugamos el partido contra River, el local en Cúcuta, había muchos colombianos que estaban buscándonos, que estaban con nosotros. Sí, me Y acuerdo. eso es como una referencia de que el colombiano y el venezolano se sienten muy identificados, quizás por la cercanía, por todo lo que genera todo estar ahí con la frontera, y eso hacía que el colombiano y el venezolano se conocieran bien y se identificaran bien con los equipos. Claro, claro. Javier, ¿desde pequeño siempre fuiste guardameta o empezaste como central, delantero? No, no, yo inicié en el Caracas en las categorías inferiores en el 95, en la categoría infantil A. Allí comencé con el profesor Ricardo Vicente, que era en ese momento. Recuerdo que entré allí y me dio la oportunidad, yo estaba en cero, no sabía absolutamente nada del arco. Entré en un plan vacacional que vi, imagínate, por el Meridiano. Claro, Y el profesor me fue ayudando y ahí se fue dando la cosa aprendiendo y ya en el plazo de un año ya estaba trabajando con el profesor Pedro Félix y Ricardo Vicente en el Caracas Fútbol de primera edición. Eso para mí era un logro máximo que había logrado en ese momento y compartir con las figuras que estaban en ese momento, pues era motivo de orgullo y ahí fui creciendo mucho, crecí muy rápido, copiaba mucho lo que hacían en ese momento los arqueros, que eran César Baena, Johnny Barreto, Jorge González también estaba en ese momento, y copiaba mucho los movimientos que ellos hacían y parece que tenía un aprendizaje yo que me ayudó bastante para quedarme allí después a la larga hasta 2010, que fue cuando tuve que salir. en esa época, ¿con qué arquero así internacional te identificabas que tú decías, mira, yo quiero ser como, qué sé yo?
Francesco Toldo en su momento en Italia, Oliver Kahn en Alemania, esos grandes arqueros. ¿Con quién te identificabas? Bueno, yo sentía mucha admiración en ese momento por Oscar Córdoba. Estaba en ese Al momento, colombiano. jugaba en el colombiano que jugaba en Boca y veía mucho los partidos de Boca y me gustaba muchísimo la manera como atajaba. Siempre, incluso hoy en día me pregunto y digo que para mí el mejor arquero fue Oscar Córdoba. Mira, el arquero es una posición súper importante porque requiere de liderazgo, de comunicación, de ese sentido de pertenencia en la defensa, de conversar con los centrales. Eh, cómo es la característica de Javier Toyo en cuanto a hablar con los defensas, gritarles? ¿Cómo es Javier Toyo? Sí, bueno, en un principio me costaba mucho porque yo siempre fui un poco callado, no interactuaba mucho y siempre me regañaban los profesores porque tenía que hablarle a la defensa, hablarle a la defensa y bueno, era obvio que había que hacerlo. Y tuve que moldarme. Después ya fui aprendiendo los movimientos en la cancha de los compañeros, cómo tenían que cerrar, cómo tenían que moverse y eso poco a poco fue agarrando y lógicamente ya cuando agarré cierto estatus, cierto nivel en lo futbolístico, pues sí, ya era diferente, pues ya tenía ya que hablar y constantemente ya tuve que hablar con los defensas a la hora de que tenían que moverse o darle algunas instrucciones, siempre había que hacerlo y hoy en día hay que hacerlo constantemente. Y eso es lo que también trato de inculcarle a los jóvenes, a Claro. los que trato de trabajar ahora hoy en día, y con mucho eso, hay que comunicarse constantemente con los defensores más que todo. Javier, ¿te ves dirigiendo a nivel profesional? No creo porque no me siento, primero que no me preparé, sin embargo todavía estoy a tiempo, pero no me llama la atención tanto la parte dirigencial como director técnico. Quizás sí como ayudante de campo, preparador de arquero, quizás esa parte sí me motive, sobre todo trabajar con los jóvenes, trabajar con los chamos sí me gusta, pero a cierto nivel no, porque bueno, no sé, hasta ahora no me llama mucho la atención, quizás más adelante, pero ahora actualmente te diría que me gusta más trabajar con los niños. Y a nivel de dirigencial en cuanto a directivos, empresarial, ¿te llama más la atención? Esa parte sí me llama un poquito más la atención porque ya conozco el medio, ya sé cómo se maneja, sin embargo hay ciertos aspectos que hoy en día en el fútbol venezolano es un poco difícil cómo se manejan las cosas desde mi nivel, desde el punto de vista dirigencial. La última etapa que tuve no fue nada agradable, sobre todo cuando me tocó ir a Yaracuy, que vi muchísimas cosas tan equivocadas de la parte dirigencial que definitivamente eso no es lo que debería ser. El deber ser no es como se maneja actualmente los gerentes, sobre todo, que engañan mucho. No quiero Claro, decir nombres, pero sí engañan mucho, mienten mucho y le ofrecen unas cosas a los jugadores y después terminan haciendo otras y estas cosas no son las que no deberían de suceder en el fútbol, sobre todo el venezolano, que si aspiramos a crecerlo, así es. no debería ser de esta manera. Entonces, hay ciertos aspectos que con los cuales no estoy de acuerdo. ¿Sueles visitar los estadios a ver el Caracas, Metropolitano, los equipos de la capital? No he ido, tengo muchísimo tiempo que no veo fútbol de primera división en Venezuela. No, es que en cierta forma me alejé un poco del fútbol venezolano, sin embargo, de vez en cuando veo algunos resúmenes, veo algunas cositas y sí, pero honestamente pienso que el nivel ha bajado un poco en la primera división, lamentablemente, no sé por qué, pero sí he visto que el nivel ha bajado un poco, ojalá que esto se rescate, ojalá que vuelva a ser un nivel competitivo, que sea más atractivo para el público. También he visto que el público se está alejado de las gradas. Concuerdo contigo, concuerdo No contigo. sé a qué se deberá, quizá se han dado cuenta que el nivel no es tan competitivo y eso es lamentable porque el crecimiento con el que venía el fútbol venezolano era importante. Ahora actualmente hay que volver a buscar la fórmula para atraer al fanático a la gente. No, y se ve reflejado en los torneos internacionales. No sé si has observado que los equipos venezolanos en los últimos años no han dado la talla y estoy de acuerdo contigo con ese comentario. También se debe a la situación económica del país. Los equipos cuentan con menos recursos, ya no pueden obtener tantos jugadores extranjeros porque se necesitan un fútbol local, jugadores de roce internacional, jugadores extranjeros con criollos de nivel. Recuerdo en tu época que el Caracas contaba con varios jugadores de selección.
en la actualidad el Caracas no puede contar por la parte económica con una plantilla de ese peso, entonces por eso los resultados han sido negativos, lamentablemente. Hermano, Sí, así, yo también he visto como lamentablemente hemos vuelto a las goleadas del pasado. sí, Los sí, equipos sí, sí. ahora terminan los partidos 6-0, 6-1 y eso es triste porque eso no es el deber ser de nuestro fútbol, no debería ser actualmente de esa manera. Así es, así es. Javier, el Caracas, ¿qué representa para ti? Oye, fue o es, y seguirá siendo el lugar donde nací futbolísticamente. Yo tengo muchísimos recuerdos agradables en Cocodrilo. De hecho, hace poco me tocó visitar Cocodrilo porque mi hija le gustaba el fútbol o le gusta el fútbol y hablé allí para que me la aceptaran ahí a jugar en el femenino. Estuve yendo cierto tiempo allí y cada vez que iba pues me traía muchos recuerdos allí y es nostálgico porque ahí se vivieron muchísimas cosas agradables, momentos inolvidables que para mí, bueno, son lo máximo en el fútbol. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste a visitar el cocodrilo? ¿Te dio sentimientos? ¿Qué recuerdos Sí, tuviste? porque ahí yo empecé cuando tenía 15 años y después que salí en el 2010 tenía muchísimos años que no pasaba ni cerca y volver después ahora en el 2022 cuando con mi hija, le iba para los entrenamientos y veía muchas cosas cambiadas, pero con mucha nostalgia, sí. Vi cosas allí que me trajeron muchos recuerdos porque ahí empecé yo, bueno, desde los 14 años, 15 años, como te digo, Claro. y tenía muchísimo tiempo que no iba, entonces me siento muy identificado con este sitio. Bueno, Javier, ya que estamos en la parte final del programa, vamos a hacer la trivia de pitazo inicial. Equipo de Sudamérica donde quisiste jugar. Me gustó mucho el fútbol chileno, yo vi el nivel que había en Chile cuando jugamos la Copa Libertadores, me gustaba ese fútbol rápido, dinámico y siempre me hubiese gustado haber jugado en un equipo chileno. Equipo de Europa que te llamaba la atención, donde tú decías, bueno, quisiera jugar en ese país, en esa nación. Bueno, el más alto nivel, siempre admiraba mucho lo que era el Real Madrid, cuando en la época de Zamorano era una máquina, después aparecieron los Galácticos y siempre veía el Real Madrid por esos jugadores. Tu top 3 de arqueros venezolanos De toda la vida, de toda la historia, de toda la historia. bueno, me parece que Reni Vega lo pondría en el número uno, Reni, el gran sin Reni ninguna Vega. duda. La salida que tenía Reni, nunca se le había ningún arquero en el mundo, ni ahora ni en el pasado. Reni salía único, saliendo era único en la portería. Luego pondría a Rafa Dudamel. Me Rafa. parece que Dudamel fue un grande en nuestro arco De y mucho carácter, ¿no? Rafa. así es. Y también pondría a Guacharaca Baena. Guáchara, Guacharaca Baena también fue uno de los histórico grandes de también. nuestro fútbol venezolano. Ahora quiero, para finalizar, que me digas tu 11 con todos los compañeros que jugaste, de selección, de Caracas, de los clubes, tu 11. Te estoy comprometiendo mucho. Sí, no, y es que había mucho nivel y mucha competencia en el 11 en el que estuve, en la época en la que estuve yo era impresionante el nivel de jugadores, sin embargo, mira, podría decirte de arquero, por supuesto, Javier Toyo, Claro, claro. la línea defensiva pudiéramos tener de laterales a David McIntosh y Leonel Bielma, Lionel. centrales Rey y Vizcarrondo. Como volante pudiéramos tener al Pájaro Era, Eder Pérez, la Flecha Rivero volando por una banda eh, y, y Godoy. Pudiéramos tener a Godoy también allí. Y más arriba como delantero, bueno, hay tantos que pudiera nombrar de este momento. Carpintero no puede faltar en la delantera del Caracas. Guerrita no puede faltar. Claro, Y te estaría dejando unos jugadores que en su momento fueron clave y estarían quedando por fuera, pudiera decirte extranjeros, Champeta Velázquez, gran eh, delantero. Salisu Ibrahim, que hizo,
hizo muchísimos goles aquí en ¿Llegaste nuestro a fútbol. coincidir con Stalin? ¿Llegaste a coincidir con Stalin? Stalin Riva, fíjate que no te nombré Stalin Riva y para mí Stalin Riva es uno de los mejores, si no es mejor, creo que es uno de los mejores jugadores con los que yo he estado en una cancha. Stalin Riva para mí es el mejor jugador venezolano, incluso lo pondría por encima de Juan Arango. Técnicamente, ¿cómo veías a Stalin en los entrenamientos? No, era un diferente. Stalin era un muy diferente a cualquier jugador, incluso actual que hay en nuestro país. Yo creo que Stalin Riva era único en su posición y Talento natural. lástima no pudo recalar, sí, no pudo recalar en Europa, pero tal, para mí Stalin Riva es el mejor jugador que yo he visto Ronald Vargas también, creo que estaba en tu última Ronita. etapa. Sí, ¿Coincidiste con Ronita Ronald? antes de irse estuvo con nosotros. De hecho, en una final contra Maracaibo él hizo el gol por el que ganamos. Al final, el de vuelta quedó 0-0, pero el de ida ganamos 1-0 con un gol de Ronita y también fue un jugador bastante desequilibrante aquí en nuestro fútbol. Mira que estoy recordando un partido, obviamente yo soy de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, una ciudad muy futbolera, el Estadio en Cachamay. Un partido Caracas Mineros, no sé si tú estabas en la portería, no recuerdo. El Lobo Guerra hace un doblete y Ronald Vargas hace el gol de que nos liquida, ¿no? Porque el partido estaba cerrado 1-1 y lo empató Wilson Cuero, un volante de primera línea colombiano de Mineros. No sé si estabas en ese partido, no recuerdo si estabas en la portería, pero el Lobo Guerra estaba en su mejor momento, hizo un doblete, que fuera de serie era el Lobo Guerra, otro jugador Sí, el que, Lobito era totalmente otro fuera de serie de nuestro fútbol. Lobito la rompió aquí, definitivamente aquí en el Caracas, fue un monstruo. sí, no, la verdad que lo que es Lobo Guerra, Ronald Vargas, Stalin, jugadores de una calidad técnica increíble y bueno, tuviste la fortuna de gozar con compañeros de esa jerarquía. Hermano, gracias por esta oportunidad de tenerte por acá. Este siempre va a ser tu casa. Aquí tienes un amigo. Actualmente resido en la ciudad de Guayaquil, una ciudad muy futbolera, donde están dos clubes grandes como Emelec y Barcelona. Y bueno, estamos a la orden siempre. Quería resaltar tu carrera en mi canal. Te lo mereces. Para mí eres uno de los grandes arqueros del fútbol venezolano. Dejaste tu huella en el Caracas y la verdad que quería tenerte en mi espacio. Gracias de verdad. No, muchas gracias a ti, de verdad que palabras motivantes. Bueno, yo dentro de mi humilde opinión hice lo que estuvo a mi alcance futbolísticamente hablando, aprendí muchísimo y le estoy muy agradecido a todos los compañeros que tuve, a todos los entrenadores con los que estuve, estoy muy agradecido por todas las amistades que me quedaron en el fútbol. Lamentablemente me tocó decir adiós porque ya por temas de edad ya era difícil ya conseguir Claro, equipos, es muy corta la carrera del futbolista. sí, totalmente. Aparte que cuando uno siente que tiene que dejar el fútbol, siente que puede seguir jugando. Yo creo que en mi caso yo sentía que podía seguir jugando y lamentablemente las oportunidades que se me presentaron no eran muy atractivas. Entonces preferí dar un paso al costado y dedicarme a otras cosas. Pero sí disfruté mucho haber jugado fútbol del primer nivel y afortunadamente llegué hasta donde llegué. Quizás pude haber llegado más lejos, pero bueno, estoy muy contento con lo que logré futbolísticamente y gracias por la oportunidad de estar en tu programa y bueno, también estaremos a la orden por aquí. Gracias, hermano, gracias. Bueno, es Javier La Muralla Toyo. Javier La Muralla Toyo que estuvo acá en Pitazo Inicial con Alejandro Sandoval, agradecidos por su tiempo, porque sabemos que tiene sus ocupaciones personales. Muchísimas gracias, hermano, de corazón. Gracias a ti. Pitazo inicial con Alejandro Sandoval.